Hola, bueno, esto sí, esto creo que puede ser marcado como una ocurrencia, porque literalmente se me ocurrió que tengo que hablar de esto, más o menos. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Como siempre no hay guión, así que vamos con lo que salga. Pero bueno, ¿por qué se me ocurrió esto? Porque creo que de esto se está hablando más o menos. Va a ser un tema muy viejo, pero está en auge, supongo, o ya pasó en la moda, no lo sé. No lo sé. Pero me di cuenta porque navegando por el internet del diablo me encontré con, con algo que realmente me llamó mucho la atención y se me ocurrió hacer esto para comentar alguna cosa, si es si es que me acuerdo. Resulta que me encontré con la famosísima pintura de Pedro Pablo Rubens, que no es la más famosa pintura referente a Crono, devorando a sus hijos, aunque Pedro Pablo utiliza Rubens, utiliza la nomenclatura romana, dice Saturno, Saturno devorando a sus hijos, que como digo, no es la representación más famosa, porque la más famosa es la de Goya, que es mucho más brutal. Eh, a mí me gusta más, pero bueno, es una cuestión. Hay ganas diferentes, diferentes épocas, diferentes estilos artísticos, diferentes búsquedas, diferentes evocaciones. Pero lo que tiene la de Pedro Pablo Rubens es que hace referencia a que devoraba niños, pero no, niños, bebés. En cambio, en la versión de Goya está devorando un cuerpo adulto. Bueno, no sé, no es el tema de hoy debatir sobre las pinturas de los maestros, pero sí hay algo. A ver, vamos por contexto. Lo primero que quiero dejar claro es que tengan en cuenta que el 6 refiere al 7. El simbolismo del 6 busca al 7, porque el 7 es su centro, el 7 es su alma y el 7 es lo que le da sentido y cierre lógico al 6. Parece que no tiene sentido lo que acabo de decir, pero ténganlo en cuenta. El 7, bueno. Primero que nada, días de la semana. Nosotros tenemos, de hecho, la nomenclatura la conocen todos, ¿no? El domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Conocen el origen de todo esto. El lunes es el día de la luna. De hecho, todo esto se conserva bastante similar en el habla inglesa. Lunes es el día de la luna, es el Moon Day, claramente. El martes es el día de Marte, del dios Marte, que era como le llamaron a Ares los romanos, a Ares, al dios griego. Bueno, y en inglés es Thursday, que conserva más o menos, hay una palatalización ahí de la vocal, a Tyr, que es el dios de la guerra de la mitología nórdica. Miércoles, obviamente, es Mercurio, ese se conserva bastante, que bueno, en inglés es Wednesday, que es por Woden, que es como le llamaron los germanos en algunas partes de los anglosajones a Odín. Woden, de hecho, en varias novelas situadas en aquella vieja Britania se refieren como Woden a Odín. Jueves es el más obvio, es Júpiter, que es como le llamaron los romanos a Zeus. De hecho, en italiano es Giovedi, que de hecho Gio tiene un significado más amplio incluso porque lo utilizan a veces como sinónimo de Dios para referirse a Dios, a Jehová, al Dios católico. Y en inglés es Thursday, obviamente una referencia a Thor, que viene a ser un paralelismo más o menos logrado por la cuestión del trueno y la fuerza y el impacto y la guerra y toda la capacidad bélica. Ese quizás es lo menos similar. El viernes obviamente es por Venus, que es como le llamaron a Afrodita los romanos, y en inglés es Friday, por Frigg, obviamente la esposa de Odín, diosa del amor, de la fertilidad, de la familia, de la maternidad y todo eso. Es más completa que Afrodita, que Venus, que es más a lo que es la belleza y el deseo y la lujuria, pero complementa con Demeter si querés hacer un paralelismo, una, una interpretación intertextual de las mitologías, pero bueno, en fin. Y bueno, el sábado es el más obvio, todos lo conocemos, viene del Shabbat, origen de la tradición hebrea. Originalmente era 10 Saturni, por Saturno, que era como le llamaron a Crono los romanos. Y todavía se conserva en inglés, Saturday, el día de Saturno, literalmente. De hecho, en hebreo es algo así como Shabbatai, día del Shabbat, justamente porque el Shabbat
que es el séptimo día, y es el día de lo espiritual en la tradición hebrea, que abandona lo material. Yo no soy especialista, no soy experto en cuestiones hebreas, claro, así que si me equivoco en algo, comentan y ven. Pero justamente pasa que se me ocurrió aclarar todo esto porque se metieron con Grecia. Vamos a la cuestión. Y creo que no mencioné el domingo. Sí, el domingo es el Dies Domini, el día del Señor. Obviamente hace referencia a la resurrección. Originalmente era el Dies Solis, hace referencia al sol. Miren, hoy vamos a hablar más que todo del sábado, y de Saturno y de la oscuridad, ¿no es cierto? Así que la luminosidad del domingo, la relación con el sol, bueno, decir sol es como le llamaron a Helios, que es literalmente el sol, como ya he dicho muchas veces en este canal, no confundir con Apolo, a quien los romanos llamaron Febo. Febo Apolo, se suele hacer la nomenclatura, como Palas Atenea, ¿no es cierto? Se suelen juntar los dos nombres para crear un nombre que sea universal, pero tienen distintos orígenes las nomenclaturas, pero no confundir. Una cosa es el dios del sol y de otras cosas, y otra cosa es el sol per se. No es lo mismo Poseidón que el titán océano. En fin, vamos, avancemos. Como digo, lo del domingo lo dejamos para otro día. ¡Ja! Otro día, qué buen chiste. Vamos a centrarnos en el 7, en el séptimo día, que es el sábado, el Shabbat, el Saturday. Ah, por cierto, esto se conserva incluso en el ruso, que también es Shabbat o algo similar, pero hace alusión al descanso, tiene esa tradición, y el domingo es el día de la resurrección. Sí, después es curioso porque el lunes en ruso, su nomenclatura, su nombre hace referencia a que viene después del domingo. Después tiene una cosa totalmente matemática, totalmente pragmática y utilitaria en la nomenclatura que a mí siempre me pareció súper curioso. Por ejemplo, el martes es el segundo día, literalmente. El miércoles es el centro o corazón, lo cual está perfecto, pues centro y corazón es la misma carga semántica, no algo que está en el medio, porque efectivamente el miércoles es el día que está en el medio. Tiene 3 a su costado y 3 al otro. Es el día que está en el centro de la semana. El jueves es el cuarto, el viernes es el quinto, etc. Es muy curioso. Otra cosa, bueno, los japoneses, por ejemplo, guardan sí la relación entre el domingo, que es el día del sol, y el lunes es el día de la luna, pero después, por ejemplo, el martes es el día del fuego, el miércoles es el día del agua, y así. Creo que el jueves es el día de la madera o árbol, que para ellos significaba lo mismo. Recordemos que esto es muy antiguo. El viernes era el día del metal, si no me estoy equivocando. Sí. Y bueno, y de la tierra y así, ¿no es cierto? Los elementos de la tradición japonesa. Bueno, en fin, no es el tema de hoy, pero siempre me pareció interesante eso. A ver, primero, ¿por qué estos astros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los que eran visibles. Eran visibles anteriores. No estamos yo siempre cuando hablo de esto suelo mencionar a Grecia, pero en realidad esto es muy anterior. Esto es de la Mesopotamia. Los antiguos astrónomos ya habían divisado. Había algunos que son absolutamente invisibles sin los aparatos modernos, pero ya en su época habían visto a los astros errantes, donde vienen, por cierto, planeta. Planeta significa eso, no es porque son planos. Iorio, imbécil. Que son, bueno, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, obviamente, Marte, Júpiter, el más grande, y Saturno el más lejano, el más oscuro, el más misterioso. El que cierra es el séptimo, es el que cierra y da sentido a todo lo anterior. Quiero que guarden todo esto que acabo de decir como parte de la significación que se le da. No es solamente el planeta. Como anexo, sí pasa que la semana de 7 días tiene sus cosas curiosas, porque si bien ya era conocida y era aceptada e incluso utilizada y muy valorada por mucha gente, por ejemplo en el Imperio Romano tuvo durante mucho tiempo como calendario oficial, aunque dependía en distintas provincias, distintas tribus, llamémosle, utilizaban otros calendarios que eran más afines a su tradición. El oficial, así como el latín era el idioma oficial, el calendario oficial antes de Constantino era el calendario de 8 días, y tenían el octavo día, que era el Nunendae, que es el día del comercio, literalmente, o día del mercado, que es el día típico, y esto se lo ve muchísimo en cultura popular, es el día en el cual todos van al mercado. Los trabajadores llevan sus cosas a vender, la gente ese día se lo toma libre y va a comprar a ver qué hay.
etcétera. Hay reuniones familiares, reuniones de amigos, etcétera. La idea era esa. Pero bueno, con el avance del cristianismo y la popularidad del calendario de 7 días, bueno, Constantino dijo, vamos al de 7 días y listo. Y vamos a unificar todo esto como en el domingo. Todo este tipo de cosas lo vamos a hacer en el domingo. Por cierto, sí, el nombre Nunidai hace referencia a que es el 9º día, aunque era el 8º en realidad, pero hace referencia a que faltan 9 días desde ese día para que vuelva a ser. Es un poco, tiene sentido, pero no tiene, podría llamarse el 8º, pero no. Se llama el 9º porque se lo cuenta desde él mismo. Entonces son los 8 días de la semana más del mismo que se está transcurriendo. Por eso son 9. Pero en fin, como digo, no es el tema de hoy. Volvamos con el 7. Y acá viene lo curioso. Resulta que me encuentro con esta imagen que les dije, esta fantástica pintura que todos conocemos del amigo Crono. Llamémosle Saturno porque así lo llamó Rubens, porque tenía esa nomenclatura en la mente. Bajo el nombre de Renfan. Bien, vamos a explicar qué pasa acá. Renfan o Qiyun fueron los nombres con los que conocieron no a Saturno sino a Crono, porque recordemos que ya en el 332 antes de Cristo, Alejandro Magno había llegado ya a lo que era Judea, y con ello ya hubo una intersección entre lo que era la tradición griega y la judía. Así que bueno, a ellos les llegó el rumor de Cronos. Como digo, esta es una hipótesis mía. Voy a decir ya mi hipótesis. Les llegó el rumor de que había un dios, Crono, que devoraba niños, que devoraba bebés. Claro, no tenían todo el conocimiento de la mitología griega, no conocían el contexto, no sabían lo que había ocurrido. Que en realidad lo que pasó es que el titán Crono asesinó a su padre Urano y se convirtió él en el rey, lo destronó. Y Urano, antes de morir, le advirtió que lo mismo le iba a pasar a él. Y que temiendo eso, Crono devoraba a sus hijos, temiendo que alguno de sus hijos sea el que lo venza en el futuro. Cosa que efectivamente pasa, porque si ustedes recuerdan, lo que ocurre es que Rea le da de comer una piedra envuelta, haciéndole creer que es un niño, y esconde al niño real en una cueva en Creta. Ese niño era Zeus. Cuando crece y se fortalece, engaña a Crono, lo envenena, le da a beber un brebaje, dice la mitología, lo envenena, lo hace vomitar y vomita a los hermanos, a los 6, al máximo panteón olímpico. Ya a los 5 en realidad, porque son 6 con Zeus. Ya libres comienza la titanomaquia. Vencen y tal como se lo había predicho Urano, Cronos es vencido y derrocado. Bueno, ese es todo el contexto que nos da la mitología griega. Claro, los judíos no conocen la mitología griega, pero les llega el rumor de un dios que devora niños. Y ellos inmediatamente, repito, esta es una hipótesis mía, inmediatamente, como pasa siempre, no es nada raro, pasa muchísimo, es literalmente sincretismo, lo que hacen es relacionar eso con su dios Moloch. O Milcom. Que, a ver, hay un debate, dicen que eran dos deidades diferentes. Sí, a ver, técnicamente sí. Uno era de los judíos y el otro, si no mal recuerdo, de los cananeos. Sí, la verdad, tengo una laguna mental, no estoy seguro. Espero no haberme equivocado. Pero era la misma deidad. A ver, tienen las mismas características, es el mismo culto. Vamos, es una cuestión de nomenclatura. Y obviamente lo enlazan con lo que escuchan de Crono, a quien llamaron Qiyun o Renfan. De hecho, esto está en la Biblia. Está el símbolo de Renfan. Ahora cito el versículo, tengo la Biblia por ahí y lo cito. ¿Qué ocurre? Claro, en la Biblia en realidad encontramos que habla de Saturno. Porque sí, creo que era Esteban habla posteriormente, reviviendo todo aquello, en un contexto en el cual tiene que hablarle a un auditorio que conoce la nomenclatura romana, la nomenclatura del imperio, la que hizo expandir toda esta mitología, y lo conocen como Saturno, no como Crono. Entonces es un error creer que llegó el nombre de Saturno a aquella vieja Judea y lo relacionaron. Entonces no es correcto poner esa pintura de mi compa, el Crono, y decir que es Renfan. Ni se te ocurra.
Pero ¿qué ocurre? Claro, justamente, hay primero una conexión evidentísima a nivel mitológico por el devorador de niños, recordemos, esto, el famoso valle de Genia, o Ginom. Genia, por cierto, muy buena banda, de culto, black metal sinfónico noruego, donde se sacrificaban niños, a Moloch, culto que hoy se ha mantenido y ciertas sectas, lastimosamente con personas muy poderosas e influyentes en el mundo, conservan ese tipo de ritos y actúan en oscuras habitaciones o en el plano geopolítico a vista de todos, rindiendo culto a esas deidades. Reitero lo que siempre digo, yo soy ateo, recalcitrantemente ateo, pero es evidente que acá esta gente no actúa solamente porque quiere dinero, cosa que como piensa a veces la izquierda naif, como digo, ¿no? Y no porque me gusta usar la palabra naif, sino porque curiosamente la izquierda naif es a la que le gusta usar ese tipo de palabras. Naif. Inocentemente pensando que es solamente una cuestión de dinero. Bueno, en fin, de eso ya hablé la vez pasada, así que no vamos a entrar en eso. Pero ¿qué ocurre? Claro, para quienes no lo saben, y de hecho hay un debate interno de dónde sale el sello de Salomón, posteriormente conocido como la estrella de David. Hay hipótesis que dicen que esa es la estrella de Renfan. Que yo sepa, no necesariamente. No está escrito por ahí. Que yo sepa, ojo, quizás, como digo, no es mi especialidad, así que puede ser que sí, pero que sea la estrella de 6 puntas no está claro. Ahora, el símbolo de relación de los triángulos invertidos, superpuestos, que relaciona lo divino con lo terrenal y que tiene el punto central, que es el punto 7, es el séptimo, son 6 puntas, pero son 7 puntos. El punto central, que es el alma, que es el Shabbat, que es lo espiritual, que le da sentido y orden a todo lo anterior, así como Saturno es el más lejano, el más oscuro, el más misterioso, y cierra el sistema desde su conocimiento astronómico de la fecha. Sí, tiene mucho sentido. Y a eso, si quieren, súmenle el hexágono de Saturno, que existe efectivamente. A ver, por lo que yo entiendo es imposible que hayan conocido la existencia del hexágono de Saturno en cualquier época anterior al siglo XX. Por lo que yo sé. Pero siempre hay que dejar un espacio para eso, ¿no? Una pequeña explicación. ¿Qué es el hexágono de Saturno para quienes no lo han visto? Es esencialmente un patrón de nubes. Es un patrón de nubes que tiene la forma geométrica exacta de un hexágono, qué curioso, que se da en el norte de Saturno. Sí, tengo entendido que es una estructura que permanece en el tiempo y que existía ya en aquella época, no es que se formó hace relativamente poco, no, para nada, obviamente estamos hablando a escala cósmica, no tenemos manera de comparar nuestra medición del tiempo con lo que ocurre ahí. Sí, a ver, no es un objeto sólido, es un patrón de ondas de la atmósfera que genera una corriente de vientos y dan como resultado esa forma, esos 6 lados. Es increíble. Pero en fin, curioso también es que no exista, porque creo que no hay, que no se puede establecer un paralelismo, digo por la nomenclatura del día sábado, del Saturn Day, no hay en la mitología nórdica algo similar a Crono, por eso tiene la hoz, por cierto, porque es el dios del tiempo y la agricultura, que van de la mano. De hecho, antes de la cuestión de los 7 días, por lo menos en la tradición hebrea, intrínsecamente relacionada al Génesis, a los 7 días de la creación y al séptimo día como detención de la creación, desconexión con el mundo material, etc. El séptimo día descansó, se refiere a eso. La mitología nórdica no ofrece un personaje similar por la idea de tiempo que tenía los escandinavos. A ver, más o menos, tenían una idea de destino que de hecho, fíjense ahí qué curioso que ahí sí hay un paralelismo bastante similar, que son las Nornas, que son lo que los romanos llamaron las Moiras, que son las parcas, perdón, al revés, eran las Moiras, porque de hecho a lo que a nosotros nos llega es la palabra parca, que es la palabra que muchos usan para referirse a la muerte, la parca, son las parcas romanas que toman de la mitología griega. Esta es la de los hilos que cortan. ¿Conocen la imagen? Muy popular esa imagen. Muy similar a las nornas de la mitología nórdica. Muy, muy similar.
Pero, en fin, un Saturno, un Crono, no había. Pero no, mi compa el Crono no tiene nada que ver con el Renfan, ni con ese cara de toro, ni con nada de eso. Así que no, dejen de difamar. Ah, por cierto, para no generar más confusiones. Sí, el hexágono en el Kybalión, volvemos al 7, ¿no? A los 7 principios herméticos. El hexágono puntualmente hace referencia a la armonía, a la vibración, a la igualdad, eso de cómo es arriba es abajo y todo eso. Eso justamente por la armonía simétrica de este tipo de figuras que tienen lados pares. ¿Qué ocurre? Claro, si uno traza, como digo, si uno traza las líneas uniendo los puntos internos de estas figuras, siempre se encuentra con un punto en el centro. Y ese es el 6 que busca el 7 para que le dé sentido, para que le dé orden y para que le dé justamente centro. Esto no pasa con las figuras que tienen número de esquinas impares. Lo que pasa, si intentás armar, si intentás unir las uñas, primero que ni una tiene un punto, ni un punto interno tiene uno exactamente enfrente, sino que tiene dos. Entonces tenés que unir esos dos. Y lo que terminas armando al final de trazar todas las líneas es un fractal básico. Es la misma figura, más pequeña, dentro de la figura anterior, pero invertida. ¿Se entiende? El vértice que apuntaba para arriba ahora apunta para abajo. Es eso. Eso no pasa con las, como digo, con las figuras de lados pares, o sea, de aristas pares, que tienen su punto central. Y con respecto a la estrella de 6 puntas, sí, ya sé, pero todos están pensando seguro en el hexagrama unicursal, o el sello de Oricalcos, como le decimos nosotros, por, sí, eso por cierto, el Oricalcos es un metal. Oricalcos, me imagino que vieron Yu-Gi-Oh! Si no, no pueden seguir viendo este video. Sí, Oricalcos hacía referencia a un metal mitológico que supuestamente se encontraba en la Atlántida, y justamente de la Atlántida venía a darse. Quien viene vieron Yu-Gi-Oh! Saben de qué hablo. Y sí, efectivamente, el Oricalcos era exactamente igual al hexagrama unicursal de Crowley, que era un símbolo de invocación. Tenía otro significado, pero jugaba con las mismas simetrías y con los mismos órdenes armónicos. Pero en fin, quería aclarar esa cuestión nada más. Y aclarar también que toda esta idea de Saturno como un despiadado, oscuro y caído, como de un mundo anterior, un mundo viejo, que fue cruel, ¿no es cierto? Y todo esto unido al planeta, a Saturno, que es, como digo, es el más lejano, el más oscuro, el más misterioso, alude a todo ese campo semántico, y se cree, y de hecho era algo muy difundido en todo el imperio, que los judíos estaban bajo la influencia de Saturno, con todo lo que significa Saturno, el dios, el significado, el planeta, o sea, el astro errante. Todo eso, bueno, da, da lugar a un montón de cosas que tienen muchísima historia y muchísimas aristas que explorar y que no es el tema de hoy. O sí, quizás fue el único tema de hoy. En fin, ahora sí, cerro.